Vamos a continuar, hermanos, y vamos a concluir hoy una sección en la carta a los Efesios capítulo 6. Así que si me pueden acompañar allí, Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9 y luego vamos a tener una palabra de oración. Vamos a leer versículo 5 y dice así la palabra del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ello lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar antes de comenzar. Gracias por las verdades que nos permite, Señor, poder cantar en esta hora. Gracias porque nos recuerdan sin duda lo que has hecho a favor nuestro y que hoy estamos puestos en pie y que tu ira no ha caído sobre nosotros gracias a esa cruz. Gracias a que Cristo absorbió, Señor, la ira que nosotros teníamos sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Gracias porque su justicia fue puesta en nosotros para que hoy nosotros podamos venir delante de ti y orar y clamar, y sabemos que en esta hora tú nos escuchas, no por nuestros méritos, sino por los de Él y su muerte. Ahora, Señor, nosotros estamos delante de tu palabra y cada vez que la abrimos, pedimos a ti que tú nos hables. Primeramente porque entendemos que es tu palabra, eres tú cuando abrimos tu palabra el de que nos hablas. No es el hombre, no es nuestra voz, sino que eres tú mismo que estás aquí en esta hora hablándonos cuando nosotros la leemos y la enseñamos con claridad. Pero por eso, Padre, clamamos a ti, porque así como es tu palabra y tú la has inspirado, te pedimos a ti que nos abras nuestro entendimiento, nuestra comprensión para poder prestar atención y poder aplicarla a nuestras vidas. Nosotros podemos escucharla y que entre por un oído y salir por el otro sin tomar en cuenta lo que hemos escuchado, pero ayúdanos a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores, para poder aplicarla y por sobre todo vivir una vida que a ti te agrade. Santifícanos, Señor, conforme a tu palabra, y obra ahora por medio de tu Espíritu en cada corazón, de acuerdo a la necesidad y la voluntad de cada uno que tú conoces. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Bien, como dije, hermanos, hoy vamos a estar concluyendo una sección que estamos viendo acerca de la vida del cristiano en el seno del hogar. Habíamos comenzado a partir del capítulo 4 en adelante acerca de instrucciones que el apóstol Pablo da a la iglesia de Éfeso con respecto a la manera que ellos debían vivir si ellos en verdad habían nacido de nuevo. Luego de haber comprendido lo que Cristo hizo en nosotros, la manera en que fuimos bendecidos con todas bendiciones espirituales, como dice Pablo, la manera en que hemos sido comprados con su sangre, la manera en que Él nos dio a su Espíritu, fue con un fin para que nosotros podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas. Y hemos estado viendo a partir del capítulo 5, versículo 21 en adelante, y por eso digo que hoy estaremos cerrando esta sección que tiene que ver con la vida del cristiano en el seno del hogar. Y hemos estado viendo que acerca de esa llenura del Espíritu que el Señor nos da, nos ayuda a producir cambios en las relaciones familiares. Nosotros vimos que primero tenía que ver con el matrimonio, la manera en que la mujer debía someterse a su marido. Estuvimos también viendo que el marido debía amar con un amor que parecía incomprensible, un amor que a veces pensamos que no podemos llegar, y es el amor de Cristo, la manera en que amó a su iglesia. La vez anterior vimos la manera en que debíamos criar a nuestros hijos bíblicamente, y hoy estaremos concluyendo con la relación de los esclavos con los amos. Eso es lo que veremos hoy. Pero antes de eso quisiera hacer una breve introducción con respecto a cómo le había llegado tal vez esta parte que Pablo va a explicarle a estos hermanos de Éfeso. Y lo que Pablo hace aquí de escribir no esta carta, sino el tema que toca en esta carta. Seguramente ellos no esperaban esa porción o esa manera de hablar de Pablo en esta época, porque a nadie se le hubiese ocurrido en los días de Pablo, donde la esclavitud era normal, escribir un documento público como las Escrituras, que iba de mano en mano, que cualquiera la podía leer. Había muchos que las copiaban para tenerlas para ellos, pero
¿Por qué digo esto? Que no era normal o no era lo que se esperaba que Pablo escribiera sobre los esclavos, porque ellos no tenían ningún derecho. Ellos eran personas sin derecho y lo que Pablo está haciendo aquí en esta carta es reconocerlo como personas que son. Son siervos, son esclavos, pero eran personas. Eran igual que sus amos puestos delante de la familia de Dios. Recordemos que cuando hablamos de esclavos podemos ver a un esclavo que está trabajando en un campo y recibe latigazos, pero muchas veces los esclavos en ese entonces eran siervos que vivían dentro del hogar, tal vez eran parte de la familia, sí, trabajaban para ellos, eran tratados de una manera no adecuada, pero estaban dentro del seno del hogar y por eso la enseñanza está dentro del seno del hogar. Pero lo que hace Pablo es poner en la misma línea tanto a los esclavos como a los amos, sabiendo que ellos también tienen derechos, pero también responsabilidades. Se ha calculado que había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano aproximadamente, cuando Pablo escribió tal vez esta carta. Y habrá resultado muy raro tanto para los esclavos como para los siervos que Pablo los colocara tanto a los esclavos como a ellos en el mismo nivel de igualdad. Le escribe a uno, le escribe al otro y como veremos más adelante le dice, ustedes hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque son hechos a la imagen de Dios, son personas hechos a la imagen de Dios y deben ser tratados de la misma manera. Recordemos que en los días de Pablo tener un esclavo era como tener un bien común en el hogar, eso lo vimos hace unas clases anteriores. Es como si yo dijera, yo tengo televisión, tengo auto y tengo 2 esclavos. Era así, no tenían valor, no tenían derecho, no tenían nada como de fortaleza en su vida, no tenían derecho alguno para poder ir y denunciar a su amo. No, eran tratados un poco mejor que los perros, dicen. Eran tratados un poco mejor que los perros. Ante los amos no eran una persona, sino una cosa. Y así que imagínense cuando los esclavos recibieron una carta de parte de Pablo dándole una dirección y la importancia que ellos tienen como seres humanos delante de Dios y que Pablo los pone tanto a los amos como a ellos esclavos en el mismo nivel de igualdad. Para ellos habrá sido algo maravilloso, pero que ellos le haya llegado de esta manera. Algunos han dicho que los esclavos eran como una herramienta viva, estaban en la casa y servían para algo, pero si ellos se enfermaban, lo más probable es que ellos preferían matarlo antes que invertir un poco de dinero en sus esclavos para que ellos se recuperen de la enfermedad que tengan. Y Pablo los coloca en ese mismo nivel de igualdad que los amos. Pero ahora, hermanos, ellos debían entender que la diferencia que ellos tenían tanto de amo como de siervos era temporal. Delante de Dios, como ya dije, ningún ser humano es superior al otro. Por eso el cristianismo implantó una nueva forma de pensar, una nueva perspectiva en la vida, que todos somos iguales delante de Dios en todos los aspectos de la vida. Y eso es en parte lo que veremos hoy, que está incluido el mundo laboral. Esa es la perspectiva que nosotros debemos entender como hijos de Dios, si en verdad lo somos. Y aunque hoy en día vivimos en un sistema muy distinto, que no hay esclavos, y no tenemos amos de esa manera como acabo de mencionar, si esta enseñanza puede ser aplicada para nosotros con respecto a nuestro trabajo. Creo que acá la mayoría trabajamos y si no, como veremos más adelante, hay algunos que tal vez tienen a personas bajo su cargo, pero sin embargo hay una manera de tratar, dice Pablo, tanto si sos siervo o si sos amos, pero debían ser tratados de una manera iguales porque eran todos hijos de Dios. Y esto sin duda puede ser aplicado a nosotros, hermanos. Y lo que Pablo dice aquí con respecto a las relaciones de los amos y los esclavos, como ya dije, se puede aplicar a nosotros. Y nosotros hoy vamos a ver cómo eso puede impactar en la vida, no solamente en nuestra vida, sino en la sociedad, la manera en que los cristianos aún trabajen de una manera digna, como el Señor demanda. Y ese es mi primer punto, el deber de los siervos. Pablo dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Una vez nos encontramos hablando más de lo mismo con el tema del respeto que debemos como cristianos tener a las líneas autoridades que el Señor ha dado. Pablo dice, si ustedes son siervos, deben obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Si ustedes tienen una línea de liderazgo, tienen una línea en las cuales el Señor los ha puesto como con alguien arriba de ustedes, con una autoridad, ustedes deben someterse. Es eso lo que hemos estado viendo, las mujeres someterse a sus maridos, los hijos a sus padres, ahora los siervos a sus amos. Y Pablo está hablando de eso, de la línea de autoridad. Pablo dice, sométanse
Y todo el resto del pasaje trata con la aplicación de este principio, en la manera que ellos deben someterse. La vez anterior estuvimos diciendo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y hemos estado diciendo que a veces es difícil obedecer a una autoridad, en este caso los hijos hacia los padres, porque hicimos el hincapié de que la maldad está en nuestro corazón y también podemos decir el orgullo, la soberbia de decir, no me quiero someter, con el fin de decir, hago lo que yo quiero. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio, que nosotros es como que estamos en nuestro trono y mandamos nosotros y hago lo que quiero en mi vida hasta que llega Cristo y ahora Él se sienta en su trono, en nuestro trono y manda a Él. Y en este caso es lo mismo, los siervos debían obedecer, someterse. Y esto es lo que explica Pablo y lo detalla en varias maneras. Nosotros la manera en que debemos someternos. Pablo dice, obedeced a vuestros amos, a sus amos terrenales. El hecho, hermanos, de que nosotros seamos libres en Cristo, si podríamos utilizar esa frase, no elimina que nosotros tenemos una autoridad por encima nuestro, a la cual nosotros debemos obedecer. Pero noten el límite de autoridad que Pablo dice. Ellos son amos terrenales. Solamente tienen sobre nosotros una autoridad terrenal. Poseen autoridad sobre sus siervos, pero solo en lo que tiene que ver con el reino del mundo. Porque el amo verdadero de todos nosotros en verdad está en los cielos y hemos nacido de nuevo. Por tanto, es en última instancia a quien debemos obedecer y honrar, y es el Señor. Y veremos más adelante, hermanos, que mi temor de obedecer a un amo terrenal tiene que ver con que yo quiero obedecer a Cristo. Esa es mi motivación. Y sí, los siervos deben obedecer a los amos terrenales porque su amo celestial así se los demanda. Y a menos que tu amo terrenal te pida que arregles un número en tu empresa, tu amo terrenal te dice que tú muevas algunos números para él tener ganancia o te haga pecar o blasfemar o ir a hacer algo en contra, que vaya en contra de las Escrituras, es el deber de nosotros como siervos, si tenemos amos y trabajamos, de obedecer. Y eso no depende de si está en nuestro deseo. Porque seamos sinceros, hermanos, el deseo de la mayoría no es querer primeramente trabajar, pero el Señor nos mandó a que tenemos que trabajar. El que no quiere trabajar, que tampoco coma, pero también nos mandó a que debemos someternos, como está explicando aquí Pablo. Muchas veces nos piden tal vez que hagamos cosas que no nos corresponden y ahí entramos en el dilema, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero si nos llegan a pedir algo que es contrario a la Escritura, debe haber un rotundo no, porque primero es necesario honrar al Señor antes que a los hombres. Y Pablo, el término obedeced que utiliza aquí significa obedecer continuamente a vuestros amos terrenales. Eso es lo que dice Pablo. Hermanos, el irrespeto a la autoridad que el Señor ha dado, no solamente vamos a estar pecando contra esa persona, sino contra el Señor. Nosotros anteriormente vimos que el Señor puso autoridad en varios ámbitos de nuestras vidas, pero esas autoridades las puso el Señor. Y cuando nosotros no nos sometemos a esas autoridades, no es que estamos pecando con esa autoridad, sino contra Dios. Si tu jefe de trabajo es un hombre desagradable, malhumorado, no por eso deja de ser tu jefe. Y tú, si él te contrató, tú debes cumplir con tu deber como empleado. Tú debes respetar la autoridad que él tiene sobre ti. Primera de Pedro, acompáñenme por un momento ahí a Primera de Pedro capítulo 2. Miren lo que dice Pedro con respecto al tema laboral. Yo sé, hermanos, que tal vez algunos son jóvenes y el día de mañana van a trabajar. Hay algunos que tal vez ya están jubilados y no trabajan, pero sin duda esto es aplicable para nuestras vidas porque llegaremos a una conclusión. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 21. Dice así, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, porque eso es fácil. Es fácil someterse a amos buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Sí, hermanos, hay veces que son insoportables y Pablo dice, sométanse. Vemos un claro ejemplo, que el Señor ya sabía que esto iba a ser. Dice, no solamente a los buenos, sino también a aquellos que no son dignos de
querer recibir respeto, porque la manera en que tratan a sus siervos pareciera que no quieren recibir respeto. Pero Pedro dice, sométanse. Pregunto, ¿respetó Cristo las líneas autoridades cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Él respetó las líneas autoridades que tenía sobre sí? La respuesta es sí. ¿Y quién era Cristo? Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo, Él respetó las autoridades que tuvo que padecer aún más adelante cuando terminó su vida en la muerte por mano de esas mismas autoridades. Pero Él no se rebeló, se sometió a las autoridades porque entendía que fueron puestas por Dios. Y Pedro nos dice que los cristianos debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el contexto. Hermanos, si en el trabajo que estás hay personas por encima de ti en la línea de autoridad, es tu deber someterte. Es tu deber someterte. Si lo que piden de ti es parte de tu puesto y no es algo pecaminoso ni violenta las Escrituras, es tu deber obedecer. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Pero no solo es importante que hagas lo que se te pide, sino hay algo importante en la manera en que lo haces, sino en la manera en que tú lo vas a hacer. Debe ser en la manera adecuada. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces nos diferencia de otras religiones, si puedo llamarlo así. A veces basta con cumplir en el catolicismo como en otras religiones, testigos de Jehová, entre otros, deben hacer algo, pero nunca apuntan al corazón. Y es eso lo primero que hace Cristo, apuntar al corazón. ¿Se acuerdan del joven rico cuando decía, todo esto he guardado? Y el Señor le dice, ve, anda lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. El Señor trató con su corazón, porque sabía que amaba las riquezas. Y muchas veces eso es lo que hace el Señor con nuestra vida, trata con nuestro corazón. Y no nos manda aquí a trabajar de una manera, a someternos de una manera, sino en la manera en que lo hacemos. La motivación con la cual nosotros la hacemos, la forma adecuada. ¿Cómo debemos obedecer en nuestros trabajos a aquellos que tienen la autoridad sobre nosotros? Es eso lo que dice Pablo. Versículo 5 en adelante hasta el 7. Dice así, lo leo una vez más, versículo 6. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En primer lugar, Pablo dice que debemos obedecer con temor y temblor. 3 cosas quiero mencionar con respecto a esto. Pablo dice que debemos obedecer con temor y temblor. Esa expresión no se usa en la Escritura para referirse a que tengo que tener un servicio humillante o tenerle miedo, temor, terror a mi amo, a mi patrón en este caso, cambio la palabra, que él abusa de su autoridad, no. Es en un sentido que Pablo dice, sírvele con temor y temblor. Y es usado en la Escritura para hablar del reconocimiento de la autoridad. Yo reconozco que Dios es mi autoridad principal, la que está por encima de todo, y debo vivir conforme a Él, como dice la Escritura, con temor y temblor. Y todo creyente, sea libre o siervo, debe ser gobernado por esa actitud reverente ante las autoridades de Dios. Filipenses 2:16 nos dice que debemos ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor. Vivimos, hermano, en la presencia de Dios y por lo tanto debemos reverenciarle a Él en todas las áreas de nuestra vida. A eso es lo que Pablo significa con temor y temblor. Él posee la autoridad absoluta de toda nuestra vida, aún en el trabajo. Por eso el pasaje paralelo de Colosenses 3:22, en vez de decir con temor y temblor, que lo leeremos en un momento, Pablo dice temiendo a Dios. Trabaja temiendo a Dios. Yo temo a Dios de esta manera. ¿Cómo debemos servir? Temiendo a Dios. No por temerle al hombre, pero sí debemos actuar bajo el temor de Dios, con el deseo de honrar a Dios, con el deseo de agradar a Dios, con un deseo de reverenciarle a Él por medio aún de nuestro trabajo. Eso es lo que dice Pablo. En segundo lugar, debemos hacerlo, Pablo dice allí, con sencillez de corazón, como a Cristo. ¿Y eso qué significa? Bueno, un corazón sencillo es un corazón íntegro, un corazón sincero. Lo que Pablo dice aquí es que esos esclavos, en este caso, o sea, nosotros trabajando bajo patrón, debemos con un corazón sincero trabajar, con un corazón íntegro, con un corazón sencillo. Ellos no debían servir a sus amos con una motivación escondida, sino más bien procurando servir a Cristo. Eso es lo que dice el texto, y agradándole a Él por medio de su trabajo. Pablo dice, sirvan como a Cristo, como si estuvieran sirviendo a Cristo, con la plena convicción de que no importa la clase de trabajo que estás haciendo, estás sirviendo realmente, no a tu amo terrenal al que tú ves todos los días y muchas ganas no te dan ganas de obedecerlo, sino
sirviendo a tu amo celestial. Acompáñame por un momento al pasaje paralelo ahí en Colosenses capítulo 3, 2 libros más adelante. Colosenses capítulo 3. Dice así, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Las palabras como al Señor, y Pablo en Efesios dice como a Cristo, hermanos, cambian toda nuestra perspectiva como trabajadores. Nos recuerdan que nuestro trabajo puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando para el Señor. Aunque directamente estamos trabajando para el Señor, como acabo de decir, porque Él es nuestro amo celestial y nos manda que cuando nosotros trabajamos no miremos al ojo, no miremos a nuestro patrón, sino miremos a Cristo. Porque a Cristo Señor servís. Y un creyente lleno del Espíritu Santo hace todas las cosas por amor a Cristo, por el poder de Cristo, porque de otra manera no podríamos, y también lo hace para la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan del pasaje de 1 Corintios 10:31? Si puedes comer o beber o hacer cualquier otra cosa, y ahí pon trabajar, hacerlo para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestra conducta aún en el área laboral. Yo pensaba, hermanos, esta semana, cuando el apóstol Pablo empezó a dar instrucciones básicas y también prácticas para nuestra fe cristiana, luego de haber entendido lo que el Señor hizo en nosotros, dice, si usted en verdad pasó esto en su vida, ahora deben vivir de esta manera. Y empieza a dar detalle en el matrimonio, en el hogar, en la crianza. Y no tenemos excusa, hermano, porque aún el Señor nos dejó instrucciones para cómo debes trabajar en tu trabajo. Y eso es algo básico, pero a la vez difícil. Por eso, hermano, Pablo dice, si puedes comer o beber o hacer otra cosa, sé para la gloria de Dios, hacerlo todo. Y eso incluye el trabajo. ¿Por qué? Como acabo de decir, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido comprados por su sangre, la respuesta es, le perteneces. Le perteneces. Y tú, hermano, si eres un siervo de Cristo, si has nacido de nuevo, has sido comprado por su sangre, mora el Espíritu Santo en tu vida. Pablo dice en 1 Corintios que vuestros cuerpos no son vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Por tanto, ahora le pertenece. Y si le pertenece y ahora tú eres llamado a vivir para Él, eso significa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y eso incluye también el trabajo. Las cosas que haces en tu casa, las cosas que haces afuera de tu casa, debes hacerlas con el propósito primario de querer honrar al Señor y glorificarlo, aún dentro de tu trabajo. Aún dentro de tu trabajo. Si tú eres diligente y haces las cosas bien, lo más probable es que te ganes la confianza de tu jefe, tal vez te asciendan, y eso está bien, pero tu motivación primaria, hermano, es esforzarte en tu trabajo para que el honor sea de Cristo, sea preservado. Eso es, honrar a Cristo a la manera en que yo vivo. Yo no debo tratar a mi esposa de una manera para que los demás me vean y digan, wow, mira qué siervo de Dios, qué hombre de Dios, cómo trata a su mujer. No, yo debo tratar a mi esposa de una manera que Cristo sea honrado, aún dentro de las puertas de mi hogar, cuando nadie nos ve. Y eso lo podemos aplicar en todas nuestras vidas. A veces, hermanos, salimos y pensamos que podemos vivir de la manera que queramos. No, dice Pablo, aún en tu trabajo, cuando no hay hermanos creyentes, cuando estás rodeado tal vez de incrédulos que nos pasa, aún ahí debe Cristo ser glorificado. Y debe mostrar a Cristo con tu vida. Él debe ser honrado, su honor debe ser preservado. No solo en lo que hace, sino en la manera en que lo hace, con la motivación. De modo que sin importar que el jefe sea amable o cruel o difícil de soportar, como dice Pedro, sea creyente o incrédulo, un cristiano debe ser obediente, porque esa es la voluntad de Dios. Tito 2, 9 y 10 nos dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y miren esta parte, hermanos, ¿con qué fin, con qué propósito? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La manera en que un creyente se desempeña en su trabajo, la manera en que un creyente trabaja en su trabajo refleja a su Señor, sin importar cómo sea su amo. Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, dice Tito. ¿Cuál es la preocupación, hermanos, de Pablo aquí en este pasaje? Que estos siervos adornaran la doctrina que profesaban con su conducta. Esa era su preocupación, la manera en que ustedes viven. Por eso Pablo dice, no solamente sirviendo al ojo, y luego atrás dice, con sencillez de corazón.
no para agradar a los hombres, sino a Cristo. Esa es la preocupación de Pablo. Leo una vez más el versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino, todo lo contrario, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, una persona que trabaja con la motivación correcta va a rendir lo mismo cuando su jefe lo está viendo y cuando no lo está viendo. Y a veces es difícil, hermano, eso. Es difícil cuando no nos están viendo porque tratamos de hacer un poco de tiempo, cuando no hago lo que tendría que hacer. Somos pecadores y aún podemos pecar en esta área, pero es un llamado de atención, una exhortación para nosotros, tal vez que la mayoría, como dije, tal vez trabaja en la manera en que deberíamos cambiar muchas cosas, aún en nuestro trabajo. Y Pablo dice que no lo debemos hacer para agradar a los hombres o para buscar un ascenso, sino para la gloria de Dios. Por eso todo lo que hagamos, hermanos, debemos hacerlo de corazón, poniendo todo empeño en todo lo que hagamos. Y para que lo que nosotros hagamos quede de la mejor manera posible. Yo no quiero dar un ejemplo, doy un ejemplo mío. Yo trabajo en una panadería. Si yo quiero honrar al Señor, debería tratar de sacar el mejor pan que pueda haber en esa isla. Un ejemplo así, aplícalo eso a tu trabajo, para que Cristo sea honrado. Eso es lo que dice Pablo, de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Por eso debes servir a tu amo terrenal como si estuvieras sirviendo a tu amo celestial, aunque en verdad sí lo estás haciendo. Hermanos, y esto muchas veces, el problema viene porque quitamos nuestros ojos de Cristo. Ponemos nuestros ojos en los hombres y nos olvidamos de a quién en verdad estamos sirviendo. Como Él nos paga, como ellos nos depositan, de la manera que fuere, nosotros a veces perdemos de vista que en verdad a quién estamos sirviendo, y es al Señor. Y nosotros decimos, sí, Cristo es el Señor de mi vida, Cristo es mi todo porque me compró, me salvó, etc. Y si Cristo es el Señor de todo, entonces nosotros todo lo que hacemos, incluido el trabajo, tenemos que hacerlo para Él. Y si lo hacemos para Él, debe hacerse de la mejor manera, de la manera correcta. Pablo dice en Colosenses 3:23, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso, hermano, no importa lo que hagan, tanto desde limpiar una casa como algo sencillo, hasta salvar vida, tal vez si eres médico, hacerlo de corazón, poniendo todas las ganas, todo el empeño en lo que tú hagas en tu trabajo. Tanto como si el dueño de esa casa que tú limpias es Cristo, tanto como si el dueño de esa vida a quien tú estás a punto de salvar es Cristo, de corazón. Pero Cristo debe ser nuestra motivación. Hermanos, la gloria de Cristo está envuelta en todo lo que hacemos, porque Él debería ser glorificado, y ya lo dijo, con nuestra manera de vivir. Y si nosotros lo hacemos, Él es glorificado, y si no lo hacemos con la manera correcta, Él no está siendo glorificado. Y aún la creación le alaba y lo glorifica, pero muchas veces sus hijos, por no aplicar la palabra de Dios, no lo hacen. Pero hay que hacerlo de corazón. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios, para el agrado de Cristo. Hermanos, si tú eres creyente del Señor, no queda afuera de tu trabajo cuando tú ingresas a tu trabajo. La vida cristiana no se termina cuando tú ingresas a tu trabajo o entras a tu casa. La vida cristiana no termina cuando tú sales de aquí de la puerta. Y eso me enseña, hermanos, que nunca nos desconectamos nosotros del Señor. No desconectamos lo secular de lo espiritual o lo religioso, tal vez como hace la Iglesia Católica. Van a misa, cumplen el domingo y en la semana no existe Dios ni Cristo. Nosotros ahora, si fuimos comprados y en verdad aceptamos lo que el Señor hizo a favor nuestro y queremos vivirlo de esa manera, nosotros ahora vivimos en todo momento para el Señor. Y eso incluye la iglesia, el hogar, cuando estamos en la calle, cuando trabajamos. Ahí estamos sirviendo al Señor en todo lo que hacemos. Y debemos honrarlo en todo momento. Por eso deberíamos hacerlo sin quejas, sin murmuraciones, tal vez con entusiasmo, con alegría, porque le servimos a Él. Yo te aseguro, hermano, que cuando tú quites la mente de que estás sirviendo a tu amo terrenal, persona humana, y pongas tus ojos en Cristo y trates de servirle a Él como para Él, tu manera de cambiar, de trabajar va a cambiar. Esta semana, de verdad, y lo digo de corazón, tuve que arrepentirme varias veces delante del Señor. A medida que iba estudiando y comprendía ciertas cosas, me he dado cuenta de muchas cosas que uno tiene que cambiar. Somos pecadores, pero sin duda el apóstol Pablo nos enseña mucho. La manera en que yo trabajo,
Quiero que mi Señor apruebe y se goce cómo lo hago y me diga, trabajaste para mí. ¿Se acuerdan del pasaje que dice, aún si dieres un vaso de agua a estos más pequeños, recibiréis la recompensa? ¿Por qué? Porque la motivación no es para agradar al Señor, para agradar a los hombres, sino al Señor. Y a eso al Señor no se le escapa de su mente, de su corazón. Él sabe que lo hicimos para Él. Y si Él sabe y se da cuenta que tú trabajas para Él, eso es de su agrado. Y si yo quiero que mi jefe y mis compañeros de trabajo vean cómo yo hago las cosas, ellos puedan percibir la marca de mi cristianismo ahí, que en verdad soy cristiano y que no trabajo como al ojo, como dice Pablo, sino para el Señor. Y wow, qué testimonio eso daría. Es por eso, hermanos, que debes esforzarte en alcanzar la excelencia de todo lo que tú haces en tu trabajo. Y ese es un llamado de ánimo y también de exhortación. Esforzarnos para alcanzar la excelencia en todo lo que haces. Y no es nada fácil mantener esa perspectiva de la vida laboral, mucho menos aplicarla, porque muchas veces no nos nacen. A mí de verdad, hermano, muchas veces no me nace querer ir a trabajar, no todos los días son iguales. Y muchas veces menos hacerlo de corazón. Y muchas veces no lo hacemos con buen ánimo o con deseo, pero la respuesta de hacerlo de la mejor manera, con la mejor actitud, está en lo que sigue, como para el Señor y no para los hombres. Ahí está la conclusión, ahí está nuestro ánimo, ahí está nuestro incentivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las esposas que debían someterse a sus esposos y salía la pregunta, ¿qué pasa si mi marido no es digno de mi respeto? La respuesta era, sométete por causa del Señor. Cuando hablamos de los hijos y de los padres, los hijos podrían decir, mis padres no merecen mi respeto por cómo son o si me abandonaron. Sí, pero honra a tu padre y a tu madre, dice el pasaje, en el Señor, por causa del Señor. Y ahora lo mismo, hermanos, mi jefe no es digno de ser respetado por cómo es, por su manera de ser, pero debo servirlo como a Cristo. Y noten cómo dice el versículo 5, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor. Ese debe ser, hermanos, nuestro incentivo para vivir de la manera que el Señor quiere, para vivir toda nuestra vida cristiana. Por eso recordé la manera en nuestro matrimonio, con la crianza de nuestros hijos y aún en el trabajo. Porque cuando nosotros miramos a Cristo, obvio que me voy a querer someter, porque lo hago por Él y para Él. Si yo quito mis ojos de las cosas del Señor, mi vida va a cambiar. No me van a dar ganas. Pero cuando yo pongo los ojos en Cristo y sé que Él me manda a que lo sirva para agradarle también a Él, mi manera va a cambiar de trabajar. Si lo hago por Él, porque Él me lo está pidiendo. Por eso Pablo concluye esta sección de los siervos con un mayor incentivo. Y dice así, versículo 7 y luego el 8, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El incentivo que tenemos para trabajar como el Señor nos manda. Cuando nosotros conseguimos un empleo, lo más probable es que arreglamos antes de comenzar a trabajar un sueldo. Y ese sueldo es mi incentivo, porque voy a proveer para mi familia, voy a comprarme ciertas cosas, con ese dinero puedo ayudar a servir en la obra del Señor. Y lo que yo voy a poder obtener con ese sueldo, ese es mi incentivo. Pero Pablo no menciona eso aquí. Pablo dice, ¿cuál es el incentivo que dice Pablo? ¿Cómo tú vas a hacer todo esto? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, hablando en el área de trabajo, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermano, si tu jefe tal vez no se está dando cuenta de que tú estás haciendo un esfuerzo por tu trabajo, no te preocupes, dice Pablo. Tu amo celestial sí se está dando cuenta y recibirás una recompensa. Él es justo. Tal vez nuestros jefes no nos van a recompensar con cosas terrenales, o si lo hacen son terrenales, pero las de Cristo son eternas, y eso debe ser mi motivación. Esas recompensas son mucho mejor y 1000 veces mejor. Ellos pueden tal vez ver el esfuerzo que uno ha hecho por el trabajo y también pueden verse los resultados cuando yo pongo todo mi empeño, todo mi esfuerzo para que salga bien, pero hay muchas cosas que ellos no van a ver y es tu motivación, pero el Señor sí la ve. Y el amor que le pusiste tal vez también a ellos no lo van a ver, pero Cristo ve todo eso. Y aún hasta la lucha tal vez que tú tuviste en tu carne cuando hiciste aquello que no tenías ganas de hacer, pero lo hiciste por amor a Cristo y no por amor a tu trabajo o al dinero o a tu amo. Y cuando Él te recompense, Él tomará todo eso en cuenta, hermano. Pablo dice, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor.
ese recibirá del Señor. Hermano, no estamos hablando de pastores, no estamos hablando de misioneros que dan su vida por Cristo, estamos hablando de esclavos, siervos. Algo sencillo, básico, pero cuando aún esas personas que podemos decir que aún en esa época cuando fue escrito eran siervos, eran maltratados, como dije, no tenían valor, aún esas personas si servían de corazón para el Señor iban a ser recompensados. Y noten lo que tantas veces hemos hablado. No acabo de mencionar pastor, misioneros que entregan tal vez todo para servir al Señor. Estamos hablando de cosas básicas como un trabajo secular, pero si somos fieles en lo que el Señor nos demanda, recibiremos recompensa. Sobre poco has sido, ¿qué? Fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bendita esperanza que tenemos y esa es nuestra recompensa, la cual nos debe animar a querer servir al Señor en su fidelidad, para ser fiel a Él. Por eso, hermano, ninguna cosa buena hecha en su nombre y para la gloria de Él puede pasar desapercibida por Él. Él lo ve todo, Él lo sabe y todo eso no va a quedar sin su aprobación y reconocimiento. Se narra la historia de una pareja anciana de misiones que estaban regresando a casa en un barco tras muchos años de servicio sacrificado en África siendo misioneros. Escuchen esto. En el mismo barco estaba Teodoro Roosevelt, quien había acabado de completar un viaje de casa muy exitoso. Tan pronto el barco arribó al puerto de la bahía en Nueva York, miles de entusiastas y docenas de reporteros se alinearon en el muelle para dar la bienvenida a casa de Roosevelt. Por otro lado, ni una persona estuvo allí para recibir a esos misioneros. Al partir rumbo al hotel en un taxi, el misionero se quejó con su esposa y dijo: esto no parece justo. Ofrendamos 40 años de nuestra vida a Jesucristo para ganar almas en África y nadie se ha interesado en que llegamos. En cambio, el presidente va ya unas semanas para matar animales e irse de casa y todo el mundo se da por enterado y lo reciben. Sin embargo, al orar juntos esa noche, ese grupo de misioneros, antes de retirarse a descansar, fue como si el Señor le dijera: ¿saben por qué ustedes todavía no han recibido su recompensa, hijos míos? Es porque aún no han llegado a casa. Y hermanos, esa debe ser nuestra motivación. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí, dice la Escritura. Y todo lo que nosotros debemos hacerlo en fidelidad y para la gloria del Señor. Esa debe ser nuestra motivación. Mirar siempre a Cristo, sabiendo que recibiremos de Él su recompensa. Y queda poco para que Él venga, queda poco para estar con Él y ser recompensado. Por eso, hermano, hoy quiero animarte que seas fiel y no quiero apuntar simplemente al tema laboral. Te animo a que seas fiel en todas las áreas de tu vida, porque en todas las áreas de tu vida tú le sirves a Él, incluso cuando estás trabajando, como estamos hablando. Por tanto, hazlo todo para Él y hazlo de corazón, porque Él va a ser tu juez en aquel día. No tu jefe, Él va a ser tu jefe, tu juez. Del Señor Jesús recibiréis la recompensa de la herencia, dice Pablo, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, ¿quién es tu jefe, hermano, cuando tú vayas a trabajar? ¿Quién es tu jefe? Es Cristo, es aquel a quien le sirves. Y ahora yo pregunto, antes de pasar al segundo punto, ¿es con esa conciencia que tú vas a trabajar cada día? Si tu jefe está hoy aquí escuchando este mensaje, o algunos de tus compañeros de trabajo, ¿pensarían ellos que tú eres un fiel reflejo de lo que Pablo enseña en estos versículos? Dirían: ahora entiendo por qué fulano trabaja de esa manera. Dirían ellos: ahora entiendo por qué él se esfuerza tanto, porque está sirviendo a otro amo y no al terrenal. ¿Pensarían ellos eso de ti si estarían aquí? Muchas cosas sin duda seguro que tenemos que cambiar, creo que en especial en las actitudes, hermanos, de corazón. En segundo lugar, Pablo nos menciona acerca de los amos, versículo 9, y lo hace un poco más breve: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Para Él no hay acepción de personas. ¿Qué dice Pablo a los amos? 3 cosas nada más quiero mencionar. Pablo le dice a los amos que deben hacer lo mismo con los esclavos. Él dice: hagan lo mismo. Luego de hablar a los esclavos y exhortarle a la obediencia sincera y de corazón, eso es lo que vimos, Pablo ahora le dice a los amos, y lo primero que hace es colocarlos en el mismo nivel. Dice: hagan lo mismo. ¿Pero cómo lo mismo? Los coloca en un nivel de igualdad, como dijimos al comienzo de la enseñanza.
con respecto a la actitud que deben tener hacia los esclavos. La manera, hagan lo mismo, así como yo le estoy diciendo a ellos que deben tener una actitud con temor y temblor, servirlos de corazón, tratarlos bien, con respeto, ustedes hagan lo mismo. Ustedes hagan lo mismo. Ustedes no son superiores porque son sus amos o tienen más plata o porque tienen más bienes. A veces nosotros lo aplicamos aquí al hoy nosotros, pero recuerden que siempre la Escritura fue aplicada primeramente, fue escrita primeramente a un grupo de personas. Y para ellos habrá sido muy difícil para un amo que trataba muy mal a un esclavo que Pablo les escriba para que ellos estén en la misma igualdad, estén en la misma línea. Y Pablo le dice, hagan con ellos lo mismo, hagan lo mismo. Si quieren recibir respeto de ellos, trátenlo con respeto. Si quieren que ellos muestren interés tal vez en sus cosas, vos también demostrá interés en sus cosas. Eso es lo que significaría hagan lo mismo con ellos. Yo no sé, ahora hermanos, si tú eres dueño de un negocio o si tienes personas bajo tu cargo. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo es tu trato con ellos? Pablo dice, hagan lo mismo, trátalos de esta manera. Tu trato debe ser como Cristo los trataría. Esa es la manera en que debían verte si tú eres jefe o si tienes persona a tu cargo. No tienes que ser débil con el ejercicio de autoridad que tú tienes en tu trabajo, pero sí deberías ejercerla de la manera en que lo haría Cristo si estaría en tu lugar. Ahora yo pregunto, si tú eres un jefe cristiano, tienes persona bajo tu cargo, ¿deben percibir su bondad, su trato respetuoso, su interés por el bien de ellos? ¿Lo ven? De lo contrario, tal vez ese creyente, si tú tienes persona bajo tu cargo, no estarías representando bien a Cristo, tu Señor. Y así como el empleado trabaja para Cristo, el amo también trabaja para Cristo, para la gloria de Cristo, para el agrado de Cristo. Por eso Pablo me encanta porque los pone en el mismo nivel. Ustedes hagan lo mismo. Es como si dijera, no voy a repetir todo lo mismo. Hagan lo mismo, lo que acabo de decirle. Sirvan, trabajen, traten a sus siervos para la gloria de Cristo. Y si tú tienes una autoridad, no te creas superior porque Él es igual que tú. Y si son creyentes, mejor porque son hermanos en Cristo. Pero tú debes hacerlo para el agrado de tu Señor. Porque no deberías olvidarte que si tú eres un amo, también tú eres un siervo. Porque todo lo que tienes lo has recibido de lo alto. Pero también si eres creyente y tienes personas bajo tu cargo, si eres un amo o un patrón, como hoy lo podríamos llamar, también eres llamado a ejercer una mayordomía con fidelidad porque se te ha confiado eso. Y debes hacerlo para el agrado del Señor. En segundo lugar, Pablo dice que los amos deben dejar las amenazas. En el Imperio Romano, hermanos, los hermanos tenían la libertad de castigar a sus siervos, como ellos querían. Como dije al comienzo, ellos no tenían potestad de nada, ellos no tenían potestad ni siquiera sobre su propia vida. Si esa persona era esclava y tenía un amo, el amo podía decidir si quería vivir. Si él vive o muere, lo decido yo, porque yo soy su amo. Así era la esclavitud en ese momento. Pero Pablo dice, ustedes no tienen por qué intimidarlo con amenazas. Pablo le prohíbe que un cristiano use su autoridad para intimidar a estos creyentes, a estos empleados de ese modo. Tal vez él podía en algún momento, o lo podemos aplicar al día de hoy nosotros, que tenemos una persona bajo nuestro cargo y no está siendo responsable. Es más, hasta lo podemos despedir si esa persona no cambia, pero no debería ser con amenazas. Esa es la idea que dice Pablo. Porque no se puede esperar que los empleados rindan más porque continuamente se los está amenazando. Pero hay algo claro, hermanos, que un patrón, un amo no puede abusar de su autoridad, y en especial si es creyente, porque si es incrédulo no se le puede decir nada, pero si es creyente, él debe entender que también tiene un amo en los cielos y que también él es un empleado, si podemos decirlo así, un empleado de Cristo, porque a Cristo el Señor sirve. Y Pablo dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, dando a entender que tienen al mismo Señor y que para Él no hay acepción de personas. Y ese es mi tercer punto. Los jefes también van a dar cuenta de su mayordomía, la manera en que tratan a los empleados. Y esa es la tercera enseñanza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos. Y para Él no hay acepción de personas. En el día del juicio, tanto los amos como los siervos van a ser tratados delante del Señor. Van a rendir cuenta de la misma manera, no porque tengan títulos, no porque tengan riquezas, no porque tengan plata, no porque puede impresionar a alguien. Si eres amo, el día que tenga que ser presentado delante de Él, no va a importar el estatus social, no va a importar quién tenga más plata que quién, no va a importar si eres amo o si eres siervo, vas a tener que dar cuenta
delante del Señor. Por eso un jefe cristiano debe ser diferente a un jefe del mundo, así como un empleado cristiano debe ser diferente a un empleado del mundo. Como conclusión, hermanos, algunos puntos nada más. En primer lugar, el Señor, como dije al principio, nos ha dejado instrucciones aún para el trabajo. Nosotros no podemos decir, Señor, no sabía, porque no vamos a poder librarnos de eso. El Señor nos dejó aún instrucciones aún para el trabajo. No tenemos excusa de que no sabíamos cómo conducirnos en tal o cualquier área. Y eso es maravilloso, que el Señor nos dijo, ahora deben vivir y agradarme y vivan de esta manera. Él dejó todo escrito, la manera en que quiere que vivamos. No dijo, quiero que me agraden, quiero que me sirvan, y no nos dio instrucciones. En segundo lugar, pregunto con algunas preguntas, ¿qué impacto tendría en el mundo si todos los cristianos, imagínate por un momento esto, hermanos, si todos los cristianos que trabajan bajo patrón trabajarían de esta manera que acabamos de ver? Que su manera de querer honrar y agradar no sea al amo terrenal, sino a Cristo. El impacto que habría tal vez en el mundo, en varios trabajos, si muchos creyentes se conducirían de esta manera. Pero también qué impacto habría si todo amo trataría a los siervos que tienen bajo su línea de autoridad de la manera que acabamos de ver. También queriendo honrar al Señor, la manera en que los tratan. ¿Qué sucedería si la gran mayoría tomaría estos principios y los aplicaría? Yo creo que muchos tomarían más en serio tal vez el mensaje del Evangelio que muchas veces queremos predicar. Tal vez algunos podrían venir a Cristo movido inicialmente aún por el buen testimonio de esos creyentes que trabajan como el Señor manda en su palabra. Hermanos, a veces habla más nuestra conducta y nuestra manera de vivir que nuestra boca. Nosotros podemos predicar el mensaje del Evangelio, pero nuestra manera de vivir o lo que nosotros hacemos habla mucho más. Y a veces contradice lo que nosotros queremos decir. Le predico el mensaje del Evangelio, pero no lo muestro con mi conducta. Y eso no va a tener valor y mucho menos peso para que esa persona pueda entender mi fe. Tal vez Cristo vería mucho más, Cristo se vería mucho más en nuestro trabajo y eso lo glorificaría aún más si nosotros viviríamos de esa manera. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a evaluar seguramente la manera en que nosotros trabajamos en nuestro trabajo secular, a la luz de lo que vimos hoy. Por eso cierro con estas preguntas. ¿Acaso soy yo el tipo de empleado que Pablo describe aquí? ¿Acaso soy yo el jefe que Pablo describe aquí? ¿Pongo todo mi corazón en lo que hago, aún siendo ama de casa? Porque hoy, como dije al principio, tal vez he hablado de trabajo y uno dice, sí, pero yo no trabajo. Como tal vez el otro día hablamos del matrimonio, sí, pero yo no estoy casado. Pero ya tal vez lo estarás. Y tal vez si tú no trabajas, eres una ama de casa. Y eso también es un trabajo y también vas a ser recompensada por el Señor. Por eso la pregunta es, ¿pongo mi corazón en lo que hago? ¿Soy fiel en las responsabilidades que el Señor me dio en mi hogar? ¿Soy fiel en lo que estoy haciendo? Y eso también yo pensaba, si hay jóvenes que aún no trabajan, que estudian, tal vez en el colegio, universidad, ¿estoy representando adecuadamente a Cristo con mi manera de vivir en ese estudio, en donde trabajo, en donde estudio, en la universidad en que estoy? Esa es la actitud que Pablo menciona aquí, hermanos. Esa es la actitud que el cristiano lleno del Espíritu Santo tiene que tener en su trabajo. Y es difícil a veces, ¿no es verdad? Concluimos esta parte, como dije hace un momento. Luego parece que tratamos otro tema con respecto a nuestra lucha espiritual que tenemos y Pablo nos manda a vestirnos de una armadura que dependemos del Señor continuamente. Pero yo pensando en, para cerrar esto, quisiera traer algo a la memoria, que de toda esta sección que hoy concluimos, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Nosotros dijimos que Pablo nos habla que no debíamos embriagarnos con vino, antes bien lleno del Espíritu Santo, y ahí empieza a dar las instrucciones. Y la respuesta es clara, nosotros no podemos vivir todo lo que dice el capítulo 5, del versículo 21 hasta en adelante, o sea, nuestra vida cristiana, aún en el seno del hogar, nosotros no podemos vivir como el Señor nos manda si no somos llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si tú no eres lleno del Espíritu Santo, muy difícil que puedas vivir de esta manera. Aún aplicar lo que hemos hablado. No vas a tener un buen matrimonio, no vas a poder criar a tus hijos bíblicamente y aún trabajar de la manera adecuada para el agrado del Señor sin la llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu, es el Señor que nos capacita, porque seamos sinceros, en nuestra carne no está el querer trabajar de esa manera, pero cuando el Señor me capacita y me ayuda a mirar a Cristo, yo voy a trabajar de esa manera.
Y si tú hoy estás aquí y no conoces a Cristo, déjame decirte que no tienes al Espíritu Santo. No tienes al Espíritu Santo y por lo tanto no puedes vivir para agradar a Dios. Por lo tanto necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios para que nos ayude a vivir como Él quiere que vivamos. Pero sin Cristo, lo más probable es que no tengas un buen matrimonio que honra a Dios. Sin Cristo, lo más probable es que no puedas criar a tus hijos como Él quiere. Y sin Cristo no podrás servirle de la manera como Él te pide. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos su fortaleza, necesitamos a Cristo. Por eso si hoy tú no conoces a Cristo, necesitas a Cristo en tu vida. Hay algo que dijimos, aún el amo va a dar cuentas. Y Hebreo 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Daremos cuenta, darás cuenta a Dios por no haber vivido para Él, porque dice la Escritura que fuimos creados para Él. Pero hay algo hermoso, hermanos, en la Escritura. Si reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestro pecado, depositamos nuestra fe en Cristo, tenemos vida eterna, vida abundante, y esa vida que nos capacita para poder vivir como Él quiere que vivamos. Y Él nos da su Espíritu para poder aplicar estos versículos. De lo contrario, jamás podremos vivir una vida cristiana como Él nos demanda. A veces, hermano, queremos hacer tanto esfuerzo y no nos damos cuenta que es nuestra carne. Es mi esfuerzo, pero jamás podremos llegar a la meta. Puesto los ojos en Jesús, es la única manera de que vamos a llegar a la meta y vamos a ser fiel en lo que Él nos pide. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a vivir para la gloria de nuestro Salvador. No solamente cuando predicamos el mensaje del Evangelio, no solamente cuando ayudamos tal vez a alguien en necesidad o venimos a la iglesia a adorarle, sino también aún cuando estamos en nuestro puesto de trabajo. El Señor debe ser glorificado. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos debemos hacerlo para que Él reciba la gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso, hermano, te animo a que podamos y queramos dejar una marca de nuestra fe. Todo lo que nosotros hacemos puede causar un impacto y puede o burlar el mensaje del Evangelio o engrandecer el mensaje del Evangelio. Todo lo que nosotros vivamos si somos cristianos puede o animar a que otros se arrepientan o que vea mal lo que es la iglesia. Pero todo lo que nosotros hacemos positivamente o negativamente deja una marca de nuestra fe. Y yo deseo que podamos dejar una marca positiva, una marca de nuestra fe en todo lo que hacemos, aún en nuestro trabajo. Pero recuerda lo que vimos en Colosenses 3. Mi ánimo de querer servir es porque recuerda que a Cristo el Señor servís. Recuerda que a Cristo el Señor servís. Esa debe ser mi motivación. Esa debe ser tu motivación para todo lo que hagas en tu vida cristiana, aplicable como manda las Escrituras. Al Señor servimos y debemos hacerlo. Y aún por su gracia recibiremos recompensa, dice Pablo. Vamos a orar. A veces pensamos, Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos en tu palabra que a veces nos demandas cosas que cuando vemos nuestra vida hay muchas cosas que debemos cambiar. A veces nos sentimos insuficientes, pero también eso es muy bueno para ayudarnos a entender que te necesitamos a ti en todo lo que hagamos. Ayúdanos a ver nuestras debilidades en todas las áreas de nuestras vidas para depender del poder de Cristo y de su fuerza. Ayúdanos a vernos como Pablo, que él entendía que su debilidad era para que tu nombre sea glorificado porque él iba a depender de ti continuamente. Y ayúdanos a ver lo que somos. Somos hombres y mujeres débiles, hombres y mujeres necesitados de ti, hombres y mujeres que tropiezan, hombres y mujeres que necesitan a Cristo. Ya sea que hayamos clamado a Él por perdón y misericordia y hemos nacido de nuevo, y aún así, si hoy somos hijos tuyos, en verdad, también, Padre, te necesitamos. Porque a veces pensamos si la vara está muy alta en muchas cosas que nos demandas en tu palabra, en muchas cosas que nos pides que debemos vivir de cierta manera y muchas veces fracasamos, aun cuando nos ponemos a observar que muchas veces son cosas de corazón y podemos hacerlo para ser visto delante de los hombres, pero nuestra motivación muchas veces es contraria. Por eso, Padre, ayúdanos primeramente a ver nuestra debilidad, pero también por sobre todo ayúdanos a reconocerla y a clamar a ti y ayúdanos a depender de ti continuamente. Padre, edifica a tu iglesia que podamos, aún en nuestros trabajos, mostrar a Cristo con nuestra manera de trabajar y de vivir. Levanta, Señor, hombres y mujeres que te amen, hombres y mujeres que apliquen tu verdad para también ser luz a este mundo.
A veces como cristianos la luz se va apagando y debemos encenderla para que se vea a Cristo con nuestra vida, pero ayúdanos, Señor, a encontrar la motivación solamente en donde la podemos encontrar, en el Calvario. Entender y recordar todos los días lo que Cristo hizo por nosotros, la manera en que se despojó por amor a nuestras almas, esa debería ser nuestra mayor motivación, puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Padre, te pedimos ahora que nos sigas bendiciendo con tu palabra y ayúdanos hoy a salir de aquí y a aplicar las verdades que vemos en ella. Pedimos tu bendición y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.